El día de hoy compartimos la palabra del Señor, nuestro tiempo devocional. Vamos a ir al pasaje de hoy. Estamos en el Evangelio de San Marcos, estudiando en forma consecutiva, capítulo a capítulo, versículo a versículo, lo que nos enseña la palabra del Señor. Y en esta mañana estamos por el capítulo 12. Aquí en pantalla lo estamos compartiendo y les animo a seguir en nuestras Biblias. Los versículos 13 hasta el 27. Dice la palabra del Señor: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie. ¿Por qué no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se lo trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Vamos entonces a meditar, como les decía, en la palabra del Señor, a extraer, a permitir que Dios nos hable al corazón a través de su palabra. Esta escena del Evangelio muy particular, donde vemos que el Señor tiene un encuentro, y aquí yo quisiera tomar esa expresión como tal. Frecuentemente el Señor tuvo encuentros, o mejor, personas tuvieron encuentros con Él en diferentes situaciones. Algunos de ellos eran personas enfermas que venían por sanidad, otros eran personas que tenían dificultades en su área espiritual. Vemos personas con opresiones espirituales y diferentes situaciones, como les decía, y vienen al Señor, muchos de ellos buscando entonces una sanidad, muchos buscando una respuesta. También dice la palabra de Dios que muchos venían simplemente por algún milagro del Señor. Pero estos hombres que frecuentemente estaban ahí en escena, los fariseos, los saduceos, nunca estuvieron ahí con un corazón realmente dispuesto. Qué triste que personas puedan tener, entre comillas, un encuentro con el Señor, pero no lo que debe ser un encuentro transformador, encontrarnos con el Dios vivo, encontrarnos con el Dios eterno, en este caso el Señor hecho hombre, el Hijo, aquí en la tierra, encarnado, trayendo toda la gracia, todo el amor, viniendo a salvarnos y enseñando las palabras de vida eterna, enseñando definitivamente en el poder del Espíritu Santo palabras de vida. Y personas estar ahí y no entender, no escuchar lo que el Señor estaba hablando y no recibir todo lo que Él tenía para ofrecerles por la dureza de su corazón. Realmente estaban demasiado endurecidos. Es impresionante la ceguera de estos hombres, la necedad de estos hombres con el Señor. Lo primero que podemos observar en el pasaje, versículos 13 al 15,
es que estos hombres estaban ahí porque fueron enviados, los fariseos y herodianos enviaron, fueron enviados algunos de ellos para tentar al Señor y vinieron con una pregunta. Preguntar es algo muy importante. También hemos observado que en el Evangelio y en el tiempo del Señor, él mismo utilizaba preguntas y es muy importante preguntar. La persona que pregunta puede aprender, pero obviamente cuando preguntamos con una actitud enseñable. Y estos hombres no venían con una actitud enseñable. Comencemos por ahí, preguntémonos si cuando venimos al Señor venimos con una actitud enseñable, queremos realmente encontrarnos con Él. Ellos comienzan con adulaciones, diciéndole, maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. Estaban adulando al Señor y la Escritura nos advierte acerca de esto. La persona que viene con lisonjas es una persona que no es sincera. Y de hecho, el Señor pues no les creyó, no se dio cuenta de su hipocresía y dice, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo, ¿por qué me estáis poniendo a prueba? Y les pidió una moneda. Bueno, él responde a esta primera inquietud de estos hombres, a esta pregunta malintencionada y a la hipocresía de su corazón, pidiendo que traigan una moneda, y entonces les pregunta de quién es la inscripción, de quién es la imagen. Y ellos le contestan obviamente de César, así que la respuesta de él, corta, concreta, contundente, simplemente es, den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aparentemente la pregunta no tenía salida. Si él respondía que sí, que tenía que pagar impuestos, pues iba a tener en contra al pueblo en general, que no estaban de acuerdo en pagar impuestos a Roma, a un imperio opresor y definitivamente pues impío, pagano. Si decía que no, pues podían acusarlo de estar en contra del César, de sedición, de rebelión, así que aparentemente no tenía salida, pero como siempre su sabiduría lo que hace es confrontarlos. Bueno, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahí además establece verdades espirituales profundas. El creyente, los hijos de Dios, los creyentes, debemos cumplir aquí en la tierra con las responsabilidades, con las obligaciones. Definitivamente se aplica a los impuestos, a lo que debemos pagar al César o al gobierno. En este caso, pues era un gobierno ilegítimo. Roma se había apoderado de Israel en este caso, pero cualquiera sea la situación, dice él, cumplan con su deber, con, digamos, el gobierno establecido. Pero también cumplan el deber con Dios, den a Dios lo que es de Dios. Lamentablemente hoy se ven en las mismas iglesias y congregaciones que la mayoría de creyentes no hacen esto. Muchos no pagan sus impuestos cumplidamente y muchos pues menos dan lo que corresponde a la obra del Señor. Muchos dan lo que les parece, dan cuando pueden, piensan que se puede obedecer a Dios cuando podemos o cuando queremos. Y entonces permiten la rebeldía, que es lo que endurece el corazón precisamente. Entonces, bueno, hay muchas lecciones aquí en esto. Él establece con esta respuesta. Luego vienen otros hombres con otra pregunta acerca de la resurrección. Los saduceos, ellos no creían en la resurrección. Hay esa clase de persona y podemos ser nosotros personas que no creamos o que nos cueste trabajo entender o aceptar lo sobrenatural. Ellos no creían, era una ideología secular prácticamente, y no creían en la resurrección, no creían en nada sobrenatural, no creían en milagros, no creían en ángeles, no creían en la resurrección. Por eso le cuentan esta historia ficticia de 7 hermanos que van muriendo y van dejando a la esposa al siguiente hermano, y ninguno deja descendencia. Lo interesante aquí es que estos hombres toman de la palabra del Señor, toman de la Escritura, la ley del levirato, se llama esta ley, donde decía eso, que para que quedara descendencia y preservar la herencia, si moría un hombre sin dejar descendencia, la esposa debía casarse con el pariente más cercano, un hermano o el pariente más cercano. Recordemos la historia de Ruth, cuando se casa ella con Booz, que fue el pariente más cercano que la redimió. Y tiene hermosas implicaciones espirituales. El Señor Jesús es nuestro pariente cercano que nos redimió para preservar la herencia, y nos ha dado salvación y herencia. Pero estos hombres no podían entender nada de esto. Cuando el hombre, el ser humano, no conoce a Dios y cuando cae en una actitud religiosa, y aquí quiero resaltar, como cristianos podemos caer en una actitud religiosa, estar llenos de información, pero no de conocimiento de Dios. Entonces la palabra misma no se puede entender. Ellos no pueden entenderlo. Y negaban la más importante verdad de la Escritura, que es la resurrección. Dice Pablo que si el Señor nos resucitó, es vana nuestra fe. Así que ellos no podían creer en esto. Y la pregunta es si hoy nosotros podemos entender y creer. El pasaje cierra cuando él les cita ese momento donde en la zarza ardiente el Señor Jesús
Le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y él les dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que estáis muy equivocados. Es interesante que el Señor, citando a Abraham, a Isaac y a Jacob, que habían muerto hacía mucho, mucho tiempo, les dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Está declarando, ellos están vivos, ellos no están muertos. Entonces es una verdad espiritual profunda. La pregunta es si nosotros podemos creer en lo sobrenatural, si podemos creer en la resurrección, si entendemos realmente el Dios en el cual creemos. Familia, que nos guardemos de esas actitudes, que mantengamos una actitud enseñable y seamos entonces gente que realmente conoce al Señor, y no caigamos en esta ceguera, en esta sordera espiritual. Esta mañana vamos ahora a orar al Señor y a pedirle que Él nos permita tener los ojos abiertos, el corazón abierto para Él, para su palabra, y lo podamos conocer entonces.